Bueno, jóvenes, vamos a concluir con el tema de las desigualdades cuadráticas. En este caso, la actividad 6 ya serían todas las desigualdades cuadráticas que tendríamos que hacer para concluir con el tema. Entonces, nosotros vamos a resolver estas desigualdades con la fórmula general. Entonces, en este caso, vamos a ver, desigualdades cuadráticas. Entonces, pues nosotros vamos a resolverlo ya con la secuencia de pasos. Pero aquí la dificultad va a radicar en realizar la solución de estas eh, desigualdades con la fórmula general. Entonces, nosotros tenemos, primer ejemplo, vamos a tener la desigualdad 7 menos 6x menos 4x cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces, esta desigualdad nosotros la podemos factorizar, por supuesto, pero pues ahora sí el nivel de complejidad pues va a ser mayor al momento de factorizarla. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí va a ser el desarrollarla con la fórmula general. ¿Para qué me va a servir la fórmula general? Para encontrar los números críticos. Ese es el chiste. Tenemos que encontrar los números críticos de esta desigualdad para saber de dónde a dónde va a ser, de dónde a dónde se va a resolver. Entonces, la cosa está que vamos a hacer algo rápido. Mayor que 0. Okay. Bueno, entonces, ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer un trabajo algebraico aquí en la desigualdad, porque así como está, no se va a poder resolver tal cual. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reacomodar estos términos. Nosotros vamos a poner el menos 4x cuadrado al principio. Voy a poner luego el menos 6x y luego voy a poner el más 7. Es mayor o igual que 0. En las cuadráticas, nosotros no podemos empezar a trabajar con ellas mientras la variable cuadrática, o sea, esta, sea negativa. Nosotros la tenemos que hacer positiva. Tenemos que hacer que sea más 4x cuadrado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues nosotros tendríamos que multiplicar todo esto por menos 1. Todo se tiene que multiplicar por menos 1. Entonces, ya después de que multiplicamos, vamos a tener la nueva desigualdad como 4x cuadrada más 6x menos 7 y va a cambiar de sentido la desigualdad, ya no va a ser mayor o igual, ahora va a ser menor o igual. Tiene que cambiar de sentido la desigualdad, siguiendo ahora sí los teoremas básicos que se ven que vimos desde el principio. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros vamos a utilizar estos términos para resolver la desigualdad con la fórmula general. Entonces, hay que recordar qué es lo que dice la fórmula general. Esto va a ser para encontrar los números críticos. Entonces, la fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. Entonces, yo voy a ubicar cuáles van a ser los valores que voy a sustituir. Primero tengo que ver qué es lo que va a contener el término algebraico. Entonces, el 4 va a ser A. El 6 va a ser B. Y el menos 7 va a ser C.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser sustituir estos valores dentro de esta función. Entonces, sustituyo. Entonces va a ser x es igual a menos b, que es menos 6. O sea, así va a quedar porque es positivo y con el menos de aquí se hace negativo. Más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 veces lo que vale a, que es 4, por lo que vale c, que es menos 7. Entonces, todo se va a multiplicar por 2a, 2 por 4. Entonces, desarrollamos esta operación, entonces va a ser 6 más menos la raíz cuadrada de 36 y luego va a ser menos 4 por, bueno, ya hacemos la multiplicación completa. Menos 4 por 4 queda menos 16 y menos 16 por menos 7 va a quedar más 112. Entonces va a ser más 112. Y todo esto se va a dividir entre 8. Entonces desarrollo la suma que está dentro de la raíz, entonces va a ser menos 6 más menos la raíz cuadrada. 36 más 112 va a quedar 148. Entonces, y esto se va a dividir entre 8. Entonces, le saco la raíz cuadrada a 148 y me va a quedar 12.1655. Entonces va a ser menos 6 más menos 12.1655 y entre 8. Ok, entonces lo podríamos sacar de una manera más exacta, pero sí tendríamos que manejar radicales, ¿no? Y una serie de cálculos que pues todavía no se han visto. Entonces, le vamos a sacar la raíz cuadrada y vamos a obtener el número entero con 4 dígitos, si es que no da exacta la raíz. Entonces, ya que tenemos esto, van a salir dos valores de x. Entonces, una x va a salir de menos 6 y de tomar del más menos, voy a agarrar el más. Entonces va a ser más 12.1655 entre 8. Y la otra va a salir de menos 6 y se va a tomar el menos 12.1655 entre 8. Entonces, en la primera, esto me va a quedar 6.1655 que se va a dividir entre 8. Entonces lo divido entre 8 y me va a quedar 0.7706. Y en la otra me va a quedar menos 18.1655 y se divide entre 8. Entonces, menos 18.1655 entre 8 me va a quedar menos 2.2706. Okay. Ahorita lo voy a poner en grande. Entonces, los números críticos de esta desigualdad van a ser estos dos. Entonces, yo los voy a rescatar aquí. Va a ser, ¿y dónde lo pongo? Aquí. El primer número crítico va a ser 0.7706 y el segundo número crítico va a ser menos 2.2706. ¿De dónde salieron esos números críticos? De las soluciones de las ecuaciones de estas dos. Entonces, casi no se distingue, dice la letra muy chiquita, pero estos resultados
que están aquí salieron de aquí. Esos van a ser mis números críticos R1 y R2. Ok, salieron de aquí de la fórmula general. Entonces le ponen pausa para que lo copien. Bueno, entonces esto solamente se hizo para poder encontrar los valores de los números críticos. Todavía nosotros tenemos que hacer lo siguiente, que es la interpretación geométrica. Nosotros vamos a hacer la línea recta para poder ubicar. Entonces, la interpretación geométrica, es hacer la línea recta. Entonces, una va a ser del menos infinito al infinito. Tengo el 0 aquí, y entonces un número crítico, aquí va a estar R1, que va a ser 0.7706, y como por acá va a estar R2, y aquí va a estar menos 2.2706. Ya tengo ahí los números críticos. Ahí los ubiqué. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que hacer mi tabla, la tabla de prueba. Entonces, son la tabla de prueba, ya saben, el intervalo, el número de prueba, y los factores. Los factores. Los factores van a ser los intervalos. Bueno, van a ser estos. Pero así como los tengo, no me van a funcionar. Entonces, este factor lo voy a poner con una X. Entonces va a ser X, y con la operación contraria, se está sumando. Entonces, en este factor va a ser X menos 0.7706. En este voy a poner X, y con el signo contrario, más 2.2706. Entonces, con esto, aplicación de estos dos factores, o sea, esto menos 0.7706 más 2.2706. Vamos a multiplicar. ¿Cuáles van a ser los intervalos que vamos a utilizar? Entonces, de R1 al infinito. Entonces, para eso nosotros los vamos a transferir los intervalos en la gráfica, tal y como lo hemos hecho. Entonces, el primer intervalo va a ser de menos infinito a menos 2.2706. El otro va a ser de menos 2.2706 a 0.7706. Y el siguiente va a ser el intervalo de 0.7706 a el infinito. Ahí está. Entonces, vamos nosotros a calcular, pues, los factores, los signos. Entonces, para eso, yo voy a ocupar los números de prueba. Entonces, yo tengo que agregar un número que va del menos infinito al menos 2.27. Entonces, mi número de prueba puede ser menos 3. Entonces, menos 3 menos 0.7706 va a quedar menos 3.7706. O sea, que va a quedar negativo. Luego, el menos 3 más 2.2706 va a quedar
¿cuánto queda? Vamos a hacerla. Menos 3 más 2.2706. Va a quedar menos 0.7294. Pero pues ahí lo que me interesa es el signo. Entonces, menos por menos me va a dar más aquí en la tabla. Luego, menos 2.2706 a 0.7706. Puedo tomar cualquier número. En este caso voy a agarrar menos 1, porque este está en este intervalo. Siempre los números de prueba, pues igual, podemos agarrar hasta el 0. Pero bueno, también les va a quedar lo mismo. Bueno, sí vamos a poner el 0. Vamos a cambiar. Va a ser 0. Entonces, 0 menos 0.7706 va a quedar menos 0.7706. Va a quedar negativo. 0 más 2.2706 va a quedar positivo. Y menos por más va a quedar menos. Agarramos un número de prueba de 0.7706 al infinito, agarro el 1. Entonces, 1 menos 0.7706 me va a quedar 0.2294, positivo. 1 más 2.2706 me va a quedar 3.2706 y me va a quedar positivo. Y más por más me va a quedar más. Entonces, ya tengo el número de prueba. Entonces, yo observo ya al hacerla ser el menor o igual. Entonces, el intervalo que me va a dar la solución a esto, pues va a ser el menor o igual, van a ser el intervalo negativo. Entonces, el intervalo negativo lo vamos a tener acá. Va a ser esto. Aquí podemos tomar en cuenta que lo que vamos a tomar nosotros va a ser el sentido de la desigualdad cuando la variable cuadrática esté positiva. Porque aquí tenemos un cambio de sentido. Entonces, este es el que va a valer. Ese es el importante. El que ocurre cuando nosotros convertimos la variable cuadrática, o sea, la x cuadrada, la convertimos en un término positivo. Ok. Entonces, la solución, ya poniéndolo en la desigualdad, entonces va a ser esta parte. Y estas no van a formar parte de la solución. Y como es un menor o igual, donde están las R's, van a ser intervalos cerrados. Y el conjunto solución de esta desigualdad va a ser de menos 2.2706 a 0.7706. Este va a ser mi conjunto solución, que es importante para tomar en cuenta. Todos los números que están atrapados entre estas dos cantidades me van a dar la solución de esta desigualdad. Bueno, entonces, le ponemos pausa para que copien la solución. Bueno, entonces, efectivamente, menos 67. Y ok, perfecto. Bueno, entonces, en este segundo ejemplo también vamos a realizar lo mismo. O sea, nosotros, todos los de la actividad se van a hacer con la fórmula general.
Ahora, Otra. Tengo, segundo ejemplo, va a ser 6x menor o igual que 6 menos 8x cuadrado. Entonces, hay que recordar que en la parte derecha de la desigualdad siempre debe de quedar negativo. Entonces, yo tengo 6x menor o igual que 6 menos 8x cuadrada. Significa que el menos 8x y el 6 tienen que pasar para donde está el 6x. Entonces, yo lo voy a pasar para el lado izquierdo y me va a quedar 6x, bueno, no, va a quedar 8x cuadrada más 6x menos 6 menor o igual que 0. Entonces, ya tengo acomodada la desigualdad del lado derecho. Entonces, realizamos nosotros la búsqueda de los números críticos. Entonces, en la búsqueda de los números críticos, tenemos que identificar cuál va a ser A, cuál va a ser B y cuál va a ser C. Entonces, esta va a ser A, esta va a ser B y esta va a ser C. Y lo sustituimos en la fórmula general. Entonces, en la fórmula general, yo voy a tener X es igual a menos B. Entonces va a ser menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por 8 por menos 6. Todo esto sobre 2 por 8. Entonces va a ser X es igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36. Menos 4 por 8 queda menos 32. Y menos 32 por 6 queda más 192. Entonces aquí va a ser más 192. Todo esto dividido entre la multiplicación de 2 por 8, que queda 16. Entonces, X es igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada. 36 más 192 queda 228 entre 16. Ahora, le sacamos la raíz cuadrada a 228 y me va a quedar 15.0996 entre 16. Entonces, cuando ahí ya tenemos nosotros esa parte de la solución de la fórmula general, nosotros acuérdense que se tienen que hacer dos soluciones. Una solución va a ser teniendo en cuenta el más del más menos y la otra va a ser el menos del más menos. Entonces, en este va a ser X es igual, te lo pongo de otro color, va a ser el X1 va a ser menos 6 más 15.0996 entre 16. Y el otro va a ser el X2, que va a ser igual a menos 6 menos 15.0996 entre 16. Entonces se hacen dos operaciones. En una va a ser la resta, porque va a ser 15.09996 menos 6. Entonces va a quedar
9.0996 y se va a dividir entre 16. Y el otro va a ser menos 6 menos 15.0996. Entonces va a quedar menos 21.0996. Y esto se va a dividir entre 16. Entonces, el resultado de cada uno va a ser un número crítico. Entonces, pues aquí va a ser R1 y aquí va a ser R2. Y aquí los voy a escribir arriba. Si divido 9.0996 entre 16, me va a quedar 0.5687. Y el número crítico 2 va a ser la división de menos 21.0996 entre 16. Entonces me va a quedar menos 1.3187. Entonces, estos van a ser los números críticos para esta desigualdad. Ok. Entonces, si ya tenemos los números críticos, ahora vamos a resolver la desigualdad. Ubicamos los números críticos. Entonces, me va a quedar. Tengo que realizar la interpretación geométrica. O sea, tengo que ponerlo en la recta numérica. Entonces, en la recta numérica, yo voy a tener esto de infinito a menos infinito. Voy a ubicar el 0 y entonces menos 1.31, que aquí voy a poner R2, que va a ser menos 1.3187. Y en la derecha va a ser R1, que va a ser aquí. Lo voy a poner. Que va a ser R1. Y es 0.5687. Entonces, ya lo tengo en la recta numérica. Ahora lo que voy a hacer es hacer la tabla de prueba. Entonces, lo voy a ajustar para que sea más visible. Entonces, aquí va el intervalo, el número de prueba y los factores. Ok, aquí van a ir puros signos. Entonces, aquí va el intervalo, número de prueba. El primer factor, entonces vamos a tomar los números críticos con el signo contrario. Entonces el número de prueba en el R1 se va a restar con 0.5687. En el primero. En el segundo se va a sumar más 1.3187. Entonces en este se van a multiplicar los dos factores. Ya va a ser x menos 0.5687 se van a multiplicar estos dos factores. Este por este. Se multiplican. Ok. Entonces, yo tengo que checar aquí los intervalos. Yo tengo uno de aquí para acá. De menos infinito a R2, luego de R2 a R1 y luego de R1 al infinito. Entonces los voy a acomodar. Voy a acomodar los intervalos. Entonces, va a ir 1 y va a ser de menos infinito a menos 1.3187 de intervalo. El segundo intervalo va a ir de menos 1.3187 a 0.5687. El tercero va a ser de 0.5687 a infinito. Entonces, ahora sí, voy a poner los números de prueba. Entonces, el número de prueba va a ser
pues un número, voy a poner menos 2. De menos 1.3187 a 0.5687, pues voy a poner 0. Y de 0.5687 al infinito, voy a poner el 1. Ok. Entonces ahora voy a poner los signos. Menos 2 menos 0.5687 queda menos 2.5687. Entonces aquí va a quedar negativo. Menos 2 más 1.3187 va a quedar negativo también. A ver cuánto queda. 1.3187 menos 2 queda menos 0.6813. Entonces queda negativo. Yo multiplico menos por menos, va a quedar más. Sustituyo el 0, entonces va a ser 0 menos 0.5687, va a quedar negativo. 0 más 1.3187 va a quedar positivo. Entonces multiplico menos por más, menos. Y luego el 1, lo sustituyo 1 menos 0.5687, me va a quedar 0.4213, positivo. Y luego 1 más 1.3187 va a quedar 2.3187, positivo. Y multiplico, entonces va a ser más por más. Más. Entonces, observo el símbolo de la desigualdad. Entonces, yo me doy cuenta que es un menor igual. Entonces, si es un menor igual, entonces vamos por el intervalo de los negativos, que van a ser esto. El intervalo que me da la solución. Eso significa que todos los valores van a estar atrapados en este intervalo. Entonces, el conjunto solución de esta desigualdad va a ser de menos 1.3187 y va a ir a 0.5687. Ahí van a estar todos los valores válidos para desigualdad. Entonces aquí van a tener intervalos abiertos. Entonces ya tenemos la interpretación geométrica y el conjunto solución. Entonces aquí la fórmula general es un auxiliar para poder encontrar los números críticos para cuando no sea posible hacerlos por habitualmente, ¿no? Por la factorización, que no vengan de manera muy explícita. Entonces, así es como vamos a poder encontrar los valores válidos que hagan que se cumpla esta desigualdad. Entonces, a ver, cópienlo. ¿Cómo quedaría una comprobación de una desigualdad cuadrática? Porque de hecho nosotros hacemos la tabla de prueba para poder verificar este dicho. Entonces, si tenemos esta desigualdad, pues vamos a comprobarla, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer la comprobación. Un número, pues digo, pues tenemos la desigualdad ahí, pues ¿para qué le buscamos tres pies al gato? Hay que agarrar un número que esté en este intervalo. Podemos poner los números enteros que están en este intervalo, va a ser menos 1 y 0. Eso significa que si yo pongo estos dos números, me va a dar desigualdades válidas. Vamos a ver si es cierto. Entonces, yo sustituyo, entonces va a ser el menos 1. X es igual a menos 1. Entonces va a ser 6 por menos 1 es menor o igual que 6 menos 8 por menos 1 al cuadrado. Entonces, desarrollo, me va a quedar 6 por menos 1, va a quedar menos 6. Es menor o igual que 6 menos 1 al cuadrado, va a quedar 1 positivo. Y 1 por menos 8 queda menos 8. Entonces, menos 6 es menor o igual. 6 menos 2
digo 6 menos 8, perdón, queda menos 2. Y me queda este enunciado. Menos 6 es menor que menos 2. Pues, déjenme decirles que sí, es correcto. Menos 6 es menor o igual que menos 2. Si yo le pusiera x es igual a 0, entonces yo lo sustituyo. Entonces sería 6 por 0 menor o igual que 6 menos 8 por 0 al cuadrado. Entonces 6 por 0 va a quedar 0, es menor o igual. 6 menos 0 al cuadrado, 0. Por menos 8 queda 0, se elimina. Entonces ya tengo la desigualdad ahí. ¿0 es menor que 6? Pues sí, también es cierto. Pero si yo ya pongo un número fuera de este rango, entonces pues ya me va a dar otra cosa. Por ejemplo, le vamos a quedar con 2 positivo. Ahí para que se distingan las comprobaciones. Entonces va a ser 6 por 2 es menor o igual que 6 menos 8 por 2 al cuadrado. Entonces 6 por 2 me va a quedar 12. Y entonces 6 menos 2 al cuadrado, 4. Por 8, 32. Y entonces va a ser 12 es menor o igual, 6 menos. Entonces yo les pregunto, ¿12 es menor o igual que menos 26? Pues resulta que no. Entonces ahí ya nos dio un error porque ya está fuera del rango. Ya esos números no van a ser correctos. Y eso se puede aplicar en cualquiera de las desigualdades. Bueno, entonces, con esto sería, concluíamos. Hay 10 desigualdades por hacer en la actividad 6. Si tienen alguna duda, ahí me avisan. A ver, pues.